tardes y regresamos a esta cobertura especial que estamos haciendo a través de las pantallas de T13 en vivo sobre la situación que se está viviendo a esta hora en Venezuela. En el estudio nos acompaña Paz Milet, analista internacional de la Universidad de Chile, y por supuesto también Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Venezuela en Chile en el gobierno de Juan Guaidó. Y también representante académica de la Universidad del Alba. Sí. ¿Así es? Sí. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Guarequena, lo hablábamos en nuestra pausa. ¿Qué se sabe hasta ahora de la situación que se está viviendo en Caracas, de Edmundo González? ¿Han podido hablar con María Corina Machado? Porque se está esperando una conferencia o al menos una comparecencia de ella para conocer más antecedentes de lo que sucedió ayer y este secuestro que sufrió en la tarde. Sí, el secuestro que sufrió en la tarde, que la obligan a grabar unos videos, que luego la liberan, y lo que vimos a través de sus redes sociales, no se manifestó ayer, no se pronunció, viene un pronunciamiento hoy, se espera sea un poco a las mismas horas de la toma fraudulenta de posesión de Nicolás Maduro, que lo va a hacer en el Palacio Blanco, como ustedes lo decían antes de este segmento. No dejaron entrar a ningún periodista a la toma de posesión a este Palacio Blanco, solamente a camarógrafos y los técnicos para transmitir, y a los periodistas los dejan en Miraflores para que puedan ver a través de una pantalla la transmisión, y muchos decidieron retirarse, porque si solamente van a estar de espectadores, pues decidieron retirarse. Como bien lo decían ustedes, también está militarizada y resguardada gran parte del centro de Caracas, y en el resto del país hay incluso mercenarios, lo que llaman los círculos bolivarianos, los colectivos de ellos, que son también grupos armados al margen de la ley, como uno es el colectivo de La Piedrita, por ejemplo, que lo llaman, y están armados, incluso algunas personas que no les dieron fusiles esta semana. Lo vimos a civiles que no tienen ningún tipo de preparación de manejo de armas y de respeto a los derechos humanos para disipar concentraciones de manifestación pública. Así que esperemos hoy en los pronunciamientos cómo van. Ayer agradecimos muchísimo al presidente Gabriel Boric, que fue categórico, a pesar que no reconoce a Edmundo González como presidente electo, que eso es algo que yo creo que correspondería por lo que estamos viendo en Venezuela, por el resultado, amparado incluso por el Centro Carter, por las actas electorales. Pero agradecemos muchísimo que lo dijera directamente: la represión, la violación de derechos humanos, es una dictadura. Y algo fundamental, Cristina, que dice: nosotros, independientemente de la ideología, dice que él es de izquierda, es que esto no es un tema de derecha e izquierda, esto es un tema de que nos tiene que convocar a todos los demócratas del mundo, a los que tengamos valores democráticos en América Latina. No va a haber seguridad si Venezuela no sale del régimen en el que está, que no es un régimen solamente dictatorial, es con nexos con el narcotráfico, con el crimen organizado, con lo que le están haciendo también al arco minero. O sea, aquí no habrá política de seguridad en los países donde estén que no tenga relación con Venezuela. Lo decía el presidente Edmundo González, el presidente electo, bueno, a partir de hoy el comandante en jefe además de la Fuerza Armada venezolana, desde Panamá, que necesitamos el apoyo también de los países de la región, porque el compromiso es para que en Venezuela también se pare la migración que vemos, que en Chile es uno de los segundos temas más importantes a nivel nacional, igual en Colombia, igual en Ecuador, igual en Perú. Esto no va a mejorar en la medida en que no haya un cambio en Venezuela. Sí, ha habido además una serie de declaraciones por parte de distintos presidentes de América, particularmente, de Latinoamérica y de América del Norte. Pero ¿qué más se puede hacer por parte de la comunidad internacional? ¿Subir el tono, Paz Milet? Yo creo que desde lo que pasó ayer, de alguna manera se ha subido el tono. Había un silencio de Donald Trump. Donald Trump ya se manifestó, reconoció a Edmundo González, y inicialmente una lógica de condena, pero sin duda manifestar la necesidad de respetar los derechos humanos, de no generar represión, ¿no es cierto? Y de alguna manera, como lo ha manifestado la Unión Europea a través de distintos líderes, la lógica fundamental es decir, el poder es del pueblo, el pueblo venezolano el que tiene, que ya se manifestó y tiene que respetarse, ¿no? Y desde esa perspectiva, hoy la comunidad internacional tiene que seguir con preocupación lo que ocurre en Venezuela, y sobre todo en un marco mayor que ya se ha manifestado en la región. Recientemente Chile fue sede, por ejemplo, del encuentro respecto a Cartagena más 40 sobre migración. Salió un plan de acción a 10 años plazo que fue liderado por Chile, y en gran medida eso por las posibles repercusiones que puedan generarse del día de hoy.
Sí, ahí los cálculos hablan de una diáspora que se agudizaría esta diáspora, ¿no? De más de 5 millones de personas que podrían salir de Venezuela, y el cálculo es que al menos 600.000, 700.000 podrían llegar a Chile. Pero más allá de aquello, y tú lo decías, Paz, ¿qué hacer desde la comunidad internacional? Porque la migración finalmente es un problema que viene aparejado de una situación política en Venezuela. El Parlamento Europeo ha emplazado a Maduro, debería estar ante la justicia. Y acaba de sancionar, la Comunidad Europea acaba de sancionar a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo el Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo, pero quienes son como la última reserva donde pudiera Maduro ampararse hoy después de esta toma de posesión, que hubiese una sentencia irrita del Tribunal Supremo de Justicia. Lo acaban de sancionar a 15 personas, incluyendo a la presidenta del Poder Judicial. Pero más allá de aquello, la interna en Venezuela es un país que está cercado y es un país que está quedándose prácticamente aislado, pero mientras siga ocurriendo eso, Nicolás Maduro sigue en el poder. Y finalmente, quienes son los venezolanos que viven todavía en Venezuela están presos de ese poder. Están presos del poder, pero se manifiestan en la calle. A pesar de que eso que dices tú, están presos en el poder, ayer vimos cómo la gente salió a las calles, con miedo y con un miedo legítimo, porque salir en la calle significa que te puedan llevar preso. Y no es un preso, como yo lo decía, como estuvo acá un exalcalde, que tienen derecho a la visita, que tienen alimentos 3 veces al día, que tienen atención médica. Son personas que no les permiten, incluso menores de edad, a que sus familiares los visiten, les dan alimentos con heces o con vidrio molido, violaciones sexuales, no permiten ningún tipo de atención de salud. Han asesinado personas, y digo asesinados porque bajo su resguardo de presos políticos han aparecido muertos. Unas veces dicen que suicidio, otras veces dicen que por cuestiones de salud, es por negar la atención médica. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela y sin embargo la gente ha salido en las calles. Cuando tú preguntas, Cristina, ¿qué puede hacer también la comunidad internacional y países como Chile? Yo lo vengo diciendo desde hace días y con mucha responsabilidad y respeto. Yo creo que es momento que los países tuviesen también, porque ayer incluso intentaron asesinar a María Corina Machado cuando disparan para interceptarla. Si una bala hubiese caído sobre ella... Entiendo que su conductor está herido. Que su conductor está herido. O sea, pero si hubiese... Porque además no es un momento de un francotirador, de una persona que la van a asesinar, que esté físicamente sin movimiento. Era en movimiento, con masas, con la gente, con unos motorizados, incluso con drones, 17 vehículos, o sea... un despliegue total para un intento de asesinato prácticamente. Y hoy en día vemos cómo además dicen que hay un intento de entrada a Venezuela por Colombia, cierran la frontera, pero hasta este momento están retirando contenedores de la frontera de Colombia con Cúcuta y lo están cambiando los contenedores por personas, por funcionarios de ellos, incluso pueden ser colectivos, civiles, o sea, hay de todo en la frontera. Y yo sé que se especula que cómo va a entrar el presidente Edmundo González Urrutia, si va a ser por aire, si va a ser por avión, si va a ser por tierra, si va a ser por agua, no sabemos realmente. Esperemos que pueda darse una entrada, y si no es hoy es mañana, porque también eso hay que tomarlo en cuenta, que esto es un proceso no normal de una democracia, como puede haber aquí un cambio de gobierno en los marzos, cuando lo hay, que se espera lo normal. O sea, sabemos que esto es una situación también inédita en Venezuela, lo que va pasando cada minuto. Incluso ayer la ponen presa, la sueltan, graban un video, si es inteligencia artificial, si no es. También además tenemos un componente tecnológico hoy en día de lo que pasa en unas dictaduras asociadas como la que vemos en Venezuela. Un tema, y volviendo al asunto de la comunidad internacional, pareciera que Venezuela se está quedando solo hoy, Nicolás Maduro al menos, porque lo hablábamos con Ligardo Buitrago, no hay representantes de alta investidura en la toma de posesión. No va ni un presidente. Está Díaz-Canel, que es otro dictador. Díaz-Canel, pero por eso lo digo. ¿Otro dictador? No hay otro presidente Díaz-Canel que democráticamente llegó muy electo. resguardado. Sí, llegó muy resguardado. Ellos también tienen mucho miedo de lo que pueda ocurrir. Ellos, así como del lado de María Corina y el presidente Edmundo González, hay un tablero en el que se manejan todos los escenarios. También para el régimen también se manejan todos los escenarios. Por eso es que no dejan pasar a ningún periodista hoy a la toma de posesión tampoco. Entonces, ¿qué pasa con esos apoyos de Rusia, de China, que eran tan explícitos en algún momento, hoy se van debilitando? Claro, se van debilitando porque sin duda hay un tema que no es menor, ¿no? Todo lo que ocurrió post 28 de julio, sin duda, con la incapacidad de mostrar las actas, la acción organizada de la oposición diciendo
se ganó por más del 60%, y además no hay que olvidar que China y Rusia también tienen un escenario... Su propio conflicto. Su propio conflicto. Sí. Entonces Venezuela implica una serie de intereses, posicionamiento geopolítico, pero también, ¿no?, aquí las propias condiciones dadas por el actual régimen son importantes considerar por estos actores internacionales, y también yo creo que hay que poner ojo en ciertos temas, ¿no? Lo que ocurrió ayer con María Corina Machado. Todo indicaba que a María Corina Machado no se le iba a hacer nada. Y de alguna manera lo que ocurrió da cuenta de cierta división y cierta incapacidad de tener control en todas las áreas por parte del régimen. Porque lo que se está diciendo a través de redes sociales, gente que hace un seguimiento permanente de Venezuela o muy especializada, dice, hay ciertos actores dentro del régimen que están siendo muy difíciles de controlar. Pero en pos de Nicolás Maduro. En pos de Nicolás Maduro, pero también le están haciendo un flaco favor a Nicolás Maduro, porque hasta que ocurra lo de María Corina Machado, Trump no se había manifestado. Trump no había recibido a González. Exactamente. Manteniendo una cierta distancia, ¿que eso a ustedes les inquietó como oposición? No, sabemos que están, de hecho ellos, o sea, es que también sabemos, por ejemplo, ayer vimos a María Corina Machado junto a Juan Pablo Guanipa, y se dan un abrazo y dan cuenta que tenían tiempo que no se veían. Entonces, y tumbaron la señal y les intersectan todo. Recordemos que incluso hasta el gerente general de Telefónica en Venezuela dio información de los WhatsApp de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, a ese nivel. Entonces, las comunicaciones son muy cercadas, son muy limitadas, verse incluso entre ellos es difícil para llevar a cabo conversaciones personales, así que sabíamos que en algún momento iban a tener comunicación y en algún momento sí, a las personas les preocupó la salida de Edmundo, que no estuvieran cerca. Guaraquena, un tema también es que el discurso de Edmundo González ha estado muy focalizado a precisamente este poco control que puede tener Nicolás Maduro en términos reales y concretos de las Fuerzas Armadas, bueno, de las milicias, de los mercenarios, etc. Ha apostado a que las fuerzas militares incluso sean quienes logren posicionar a Edmundo González. Es que se necesita el componente militar. ¿Qué se espera de las fuerzas militares de Venezuela? Claro, porque además constitucionalmente son quienes están... Los garantes. Los garantes, pero quienes están autorizados para usar las armas y la fuerza coercitiva para que pueda ocurrir. Y además, porque el 28 de julio se demostró que incluso en los centros electorales donde solamente votaban militares, Edmundo González Urrutia ganó con mayor porcentaje que en los civiles. Entonces, eso denota que hay una rebelión pacífica. Además, el mismo 28 de julio hubo la orden de no entregar las actas electorales a los apoderados, a los testigos de mesa que llamamos en Venezuela, y el Plan República, que es el encargado de resguardar los procesos electorales en Venezuela, que son de la Fuerza Armada venezolana, dejan que los apoderados salieran con las actas. Entonces, ya hay de manera pacífica dos situaciones que denotan que no hay obediencia al comandante en jefe que tuvieron hasta el día de ayer. En la historia de Venezuela, Paz Milet, bueno, no ha sido la primera vez que las Fuerzas Armadas han tomado un partido, bueno, me recuerdo el propio Chávez, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿qué se podría esperar? ¿Podría haber una rebelión pacífica en las fuerzas militares venezolanas? La señal es que en estos momentos las Fuerzas Armadas están más divididas que hasta hace unos meses o hasta hace un año. No hay que olvidar que en gran medida las Fuerzas Armadas, más allá de la figura de Maduro, están controladas por Diosdado Cabello, ¿no? Sí. Quien es la cabeza fundamental. Pero estas señales que dice Guaraquena han estado captando el interés a nivel internacional, diciendo a través de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, se puede generar un tránsito. Y es así como previo al 28 de julio se decía que desde Estados Unidos había diálogos con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que no se pudieron consolidar, por ejemplo, a través de una victoria reconocida, ¿cierto?, en contra de Maduro. Pero hay señales de que el diálogo se ha mantenido post 28 de julio y en ese sentido hay señales que hay que expectar respecto a lo que podría pasar en las próximas horas. Bueno, tenemos 2 horas con 21 minutos de separación con la hora marcada en el reloj para la toma de posesión de Nicolás Maduro. Atento a lo que vaya a pasar, por supuesto, en cada momento en Caracas y en cada territorio, por supuesto, de Venezuela.